hoy en la salida le dijimos que nos trajera, ¿cómo se llama? Información acerca de la Biblia, que quién la hizo, quién la organizó, que por qué creemos que es palabra de Dios. Y ella dijo, no, sí, luego se las traigo, me lo voy a llevar de tarea y se las traigo a la vuelta. Pero en el fundamento de la iglesia, pues sí, también nos gustaría saber. Estamos aprendiendo y para saber distinguir, que tenga el fundamento en la Biblia. Pues depende de quién le pregunte, ¿verdad? Sí. Porque muchas, no sé ustedes, no sé cuál en particular sea la creencia de ustedes. Hay muchos que piensan que Pedro es la roca, ¿no? El fundamento de la iglesia y muchos... Sí, nosotros como católicos creemos en eso. Ajá. Entonces el punto sería pues establecer cuál es la razón por la que pues se cree eso, ¿no? Ya hemos estudiado un poquito de eso, ¿verdad? Pero como les digo, hay muchas religiones que no tienen esa base. Por ejemplo, los mormones, no sé si usted ha tenido oportunidad de hablar con ellos. Ellos creen en cierto profeta que se apareció, Smith, no sé qué. Sí. Entonces ya se basan en sus creencias en el libro del Mormón y cosas por el estilo, ¿no? Los budistas, en el Buda o diferentes religiones pues tienen sus bases. Y hay muchas religiones cristianas o de la cristiandad, como podemos decir, ¿no? Pero se llama de la cristiandad porque todos creen en Jesucristo, ¿no? Como el originador, ¿no? El cabeza. Pero aún así entre esas iglesias cristianas hay mucha diferencia de creencias. Entonces está la Iglesia Católica Romana y hay otras denominaciones, ¿no? ¿Ustedes que eran antes? ¿Siempre han sido testigos o qué eran antes? No, yo no era nada. ¿No era nada? No. ¿Usted? Yo sí iba a la iglesia católica con mis papás. Ok. Sí. Okay. Entonces, yo estaba mirando el otro día, precisamente hablando de eso de la iglesia católica romana, y hay otras denominaciones de la misma iglesia católica. ¿Cuáles son? ¿No sabe usted? ¿Denominaciones? Sí. No, de la iglesia católica no hay nada. Me parece que sí, déjame lo busco ahora. Y por eso me quedé confundido. Yo, bueno, ¿de cuál o sea, que la iglesia católica siempre ha sido una, no tiene otras ramas. Que se han salido, es cierto. Que se han salido, por ejemplo, los ortodoxos, se han salido. Se separaron, se dividió los ortodoxos. Ajá. Pero la iglesia católica sigue siendo la misma, no ha cambiado. Pero ellos siguen diciéndose ser católicos también, ¿verdad? No, no, los ortodoxos no. No. Y cambia mucho entre ortodoxos y católicos. Sí, porque dentro de los ortodoxos no aceptan al Papa como el representante de la iglesia. Entonces en el credo también hay diferencia. Hay diferencia. Y esa es la diferencia. Entonces que no es católica, no es católica. Entonces la iglesia católica es, desde que Cristo la funda, es una. No ha cambiado completamente en nada. Y sí. ¿No? Yo nomás le pongo aquí internet a mi de esta para que funcione, si no esta cosa no... Si el internet no funciona. Sí, es que quería mirar ese punto nomás. Ajá. Pero quería saber los diferentes nombres de eso. La clave del Wi-Fi. La clave del Wi-Fi. ¿La necesita? No, es que con el teléfono le puedo pasar A su tableta. a la tableta. Y se me hace más fácil así, donde quiera que ando, trae internet. Sí. Está sabe, ¿verdad? La tecnología. Sí, o del celular se la pasa. Sí, con el celular. ¿Y por qué se salió usted? Ya que estamos en eso. ¿Por qué se salió de la iglesia? Ajá. Oh, pues la verdad es que cuando éramos novios o algo, él iba a las reuniones allá con los testigos de Jehová. Ajá. Entonces me dijo, pues vamos a casarnos, pero yo no me puedo casar por la iglesia. Entonces cuando ya nos casamos por el civil y todo, y ya empezamos a ir a las reuniones. Y me gustó lo que aprendí porque empezamos los discursos que eran o algo, hablaba del matrimonio. Consejos para la esposa, para el esposo o algo. Entonces se me hizo algo bonito o algo y empecé a aprender y me gustó. Pero nunca supo nada de la iglesia, nunca se dedicó a investigar. Sí, de hecho yo cuando estaba más chica o algo, me gustaba ir ya ve que en México o algo veneran mucho los santos. Yo era una de las personas como que me gustaba ir o algo. Pero ya al aprender en la Biblia o algo, que por ejemplo las imágenes o algo son algo detestables a la vista de Jehová,
o algo, pues uno aprendió algo y siguió haciendo los cambios o algo. Me gustaría hablar con usted de ese tema y podíamos hablar de lo que está tocando acerca de las imágenes. De las imágenes. Sí. Entonces a lo mejor no encontró a nadie que se los explicara y a lo mejor no buscó bien la información dentro de la iglesia, cuál es lo que la iglesia explica. Entonces a lo mejor algo de que usted no investigó bien, ¿no? Sí, y eso yo creo que es lo que nos... Por eso yo y mi esposa, sí, pues sí, hemos estado en la católica desde siempre, pero sin estudio. Y es una gran diferencia que aún hace poco las familias se nos siguen yendo para otras denominaciones. Y le digo, cuando nos empezamos a adentrar, le digo, pero ¿por qué no estudiamos? ¿Cómo vamos a seguir haciendo lo que hacen los demás y nosotros mismos nos puede pasar? Que pensemos que la Iglesia Católica no tiene las bases, todo claro, que lo podemos entender para no irnos. Y esa es la razón. Y yo pienso que eso es algo que le ha faltado, precisamente lo que está diciendo, con todo respeto, no nomás a la Iglesia Católica, a muchas religiones, el darle atención personal a sus feligreses, ¿no? Porque como él, hay muchas personas sinceras que realmente quieren conocer la Biblia y saber qué pasa con ciertas creencias o el porqué de ciertas creencias. Y desgraciadamente no hay personas como tú tampoco que se dediquen a enseñar a las personas personalmente, ¿verdad? Es muy fácil hablar en público y a muchas personas, pero ya cuando le das atención personal a alguien, pues es un mar de diferencia, como menciona Carlos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo te felicito a ti por eso en particular, pero también pues sí critico a ciertas religiones por no dar esa atención personal, porque mira, si gustas, ¿tienes tu traducción de la Biblia? ¿Qué traducción es? Latinoamericano. ¿Podrías buscar un texto de la Biblia que se encuentra ahí en Mateo 28, 19 y 20? 28, 19 y 20. Que es lo que todo cristiano o persona que lleva la delantera en Dios debería de estar haciendo, ¿no? Y desgraciadamente no lo estamos haciendo muchos. 28, 18. ¿Te gustaría leerlo? ¿Qué era el Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Ok. Dice, por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está. Entonces Jesucristo como cabeza de la congregación, pues dio un mandato, ¿no? Vayan, a sus discípulos dijo, vayan y enséñenles a observar, enséñenles a bautícenlos y traten, o sea, en pocas palabras, le está diciendo, denle atención personal a la gente. ¿Verdad? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchas religiones hoy en día no lo están haciendo y por eso es de que mucha gente se está yendo a buscar. ¿Y él dejó muchas religiones o dejó una? ¿Vale? ¿Él dejó muchas religiones o dejó una? No, de hecho él estableció el cristianismo en ese tiempo, Jesucristo mismo. Porque en ese tiempo estaban los fariseos, estaban los saduceos y quién sabe qué otros grupos religiosos que eran judíos, que venían del judaísmo. Pero Jesucristo no aceptó ningún tipo de adoración, sino que él estableció lo que es el cristianismo verdadero en ese tiempo. Bueno, entonces él no siguió una religión, sino él estableció. Hay disculpa, ¿no? Entonces, hablemos del fundamento de la iglesia. Usted y yo hablamos, ¿no? Entonces los demás sí pueden escuchar, claro. Está bien. Entonces, para que así no nos interrumpamos, ¿no? Porque me gustaría a lo mejor primero. sí. Bueno, entonces si hablamos de fundamento, tenemos que saber qué ha hecho la iglesia, dónde se fundamenta, cuál es la base, y espero que usted también lo haga, ¿no? De acuerdo a las Sagradas Escrituras y de acuerdo también a la historia, ¿no? Porque si los testigos de Jehová estaban en el año 40, entonces debemos saber que estaban ahí, con hechos bíblicos y con hechos históricos. Si estaban en el año 100, año 200, supongo que tienen algún representante por ahí, ¿no? Alguien que podamos buscar, ¿no? Y saber qué fue lo que hicieron también, ¿no? Entonces, nosotros como católicos debemos saber o sabemos por todo lo que nos dice las Sagradas Escrituras
lo que es realmente y quién hizo la Biblia. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿dónde nos basamos? Mateo capítulo 16, versículo 18. Versículo 19 también. Pero si empezamos a leer desde el versículo 13, nos daremos cuenta que hay un mar de confusiones ahí. Dice que Jesús fue a Cesarea de Filipo y empezó a preguntar a la gente, ¿quién dice que soy yo? ¿No? Y vemos que muchos decían, los apóstoles decían, muchos dicen que eres Jeremías, que eres Elías, que eres Juan el Bautista o alguno de los profetas, ¿no? Si quieres lo podemos leer Sí, yo lo tengo aquí ya. Sí, De hecho, ya podemos leer, o no sé si ya gusta tengo leer una idea de usted. cuáles son los textos que Sí, usan. Mateo capítulo 16, versículo 13 hasta el versículo 19, ¿no? Sí, lo tiene. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que es él? Sí, soy yo. Bueno, dice Es que el- tengo la... Sí. Sí. Que es el Hijo del Hombre, dice. Ellos contestaron, unos dicen que es Juan Bautista, otros que es Elías, otros que Jeremías o algunos otro profeta. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. El imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, nos damos cuenta que Cristo fundó una iglesia en un mar de confusiones, por eso es que Cristo funda una iglesia, y el cuestionamiento que le hace a los discípulos, ahora, ¿quién dice que soy yo? El único que responde es Pedro, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado carne alguna, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, ¿no? Dice mi iglesia. Y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Así que la iglesia, si buscamos históricamente, desde este momento empieza, año 33 hasta el año 2000. Entonces ya han pasado muchos siglos, muchos años, y se puede comprobar, yo te la puedo comprobar tanto con la Biblia como con la historia, que la única iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica. No es como dicen algunos que hubieron 3 llaves ahí, no, ahí no habla de 3 llaves, nada de eso que habla de 3 llaves. Lo que dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en el cielo será desatado en la tierra, y lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Entonces son hechos fundamentales que tal vez nosotros no lo entendemos porque estamos en otra cultura, en un tiempo totalmente diferente que significaban las llaves. Aparte de eso, hay muchos que dicen, no es que Cristo se estaba señalando a sí mismo. No, la Biblia no menciona, y si alguien me lo comprueba, le creo. ¿Por qué? Porque si lo que dicen las Sagradas Escrituras es lo correcto, uno o cualquiera me puede decir lo contrario, pero tiene que demostrármelo con las Sagradas Escrituras. Porque si no me lo demuestra con las Sagradas Escrituras, es su palabra contra la Biblia. Son hechos que tenemos que saber, porque muchos dicen, es que son 3 llaves. No, ahí no habla de 3 llaves, ni de 3 momentos. Ahora, ¿por qué no entendemos qué significan las llaves? Precisamente porque en el pueblo de Israel, y usted lo debe saber, o si no lo sabe lo va a aprender, en el pueblo de Israel tenía un significado la llave, entregarle al mayordomo, y esto lo hacía, se hacía en público para que todos creyeran. Si no, nadie le va a creer. Entonces, el rey en público le decía, este va a ser el mayordomo y a él le entrego las llaves, para que todos los respeten, porque si no,
Se aparece ahí sin anuncio, ¿quién lo va a respetar? Nadie. Entonces, Isaías nos va a mostrar en contexto, Isaías capítulo 22, versículo 20 al versículo 23, algo así, nos va a decir qué significan las llaves. Y es precisamente lo que Jesús está haciendo con Pedro. Lo está encargando como mayordomo, como jefe, como encargado de esa iglesia, no sustituto, no encargado. ¿Isaías qué es? Isaías capítulo 22, versículo 20 al versículo 22. Y ahí nos daremos cuenta cómo se hacía en el pueblo judío cuando el rey le entregaba en público las llaves al mayordomo. Entonces Pedro es el mayordomo desde ese momento, porque si sabemos por qué razón Jesús le cambia el nombre a Pedro, tiene que haber un sentido teológico por qué le cambia el nombre. Y es precisamente en el Antiguo Testamento encontramos la razón por qué a una persona se le cambiaba el nombre. Únicamente encontramos a 2 personas, hombres, con excepción de una mujer, Abraham y Jacob, y ahí para allá no encontramos a nadie. Nuevo Testamento únicamente a Pedro encontramos que se le cambia el nombre, a nadie más. ¿Sí? No sé si lo tiene por ahí. Sí lo tengo. Le dice a Eliakim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para todos los habitantes de Jerusalén y para la familia de Judá. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierre, nadie podrá abrir. Lo meteré como un clavo en un muro resistente, y su puesto le dará fama a la familia de su padre. Entonces, esa es la mentalidad judía. Jesús, siendo judío, hace exactamente lo mismo con Pedro. Le entrega las llaves, le da la orden, le da la iglesia, y ahí es donde dice, a ti te daré las llaves. Lo que está pasando con Eliakim, ¿no? A ti te daré las llaves, se lo hace en público para que todos crean que ese es el mayordomo, es el jefe. Y dice, él será un padre para ustedes y ustedes serán su hijo para ellos. Es precisamente el primer representante de la iglesia, Pedro, que sigue siendo el padre de la iglesia, es el que lo está guiando. Por eso Eliakim le dice, usted va a ser el padre de todos. Y quien sean los súbditos los van a respetar. Quien no sea de los súbditos no lo van a respetar. Y es ahí donde vemos que dice, lo que él abra, nadie lo podrá cerrar. Lo que le está diciendo a Pedro, lo que ates en la tierra quedará desatado, y lo que desates quedará desatado. Entonces, por eso, si usted se da cuenta, es exactamente lo mismo que está haciendo Jesús con Pedro. Le está encargando su iglesia. Y quien tenga un representante así, a través de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que es la única iglesia que Cristo fundó. Ahora, ¿cuál es la orden? La orden de Jesús es que iba a permanecer con su iglesia todos los días. Texto bíblico que usted usó al principio, que era Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19. Lo leemos desde el 18 para saber quién es el que está mandando ahí y a quién se lo está diciendo. Entonces vemos que después de que Jesús resucita, se le aparece a los apóstoles y les da una orden. Y esa orden se ha cumplido en la iglesia hasta el día de hoy. Si no, nadie hasta el día de hoy estuviera hablando de Dios. ¿Por qué? Porque fue el trabajo de la iglesia y ha sido durante estos 21 siglos que tiene la iglesia. ¿Sí lo tiene? Sí. 18, ¿verdad? Sí. Del 18 al 20. Jesús se acercó y les habló. Me han concedido plena autoridad en el cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces vemos que Jesús ordena
dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso, sí, por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. La orden de Jesús se ha cumplido hasta el día de hoy. ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron a evangelizar aquí a este continente? Católicos. No había ningún otro grupo, ¿no? Si alguien sabe que había otro grupo... Yo estoy de acuerdo sí, con eso, pero ahorita me toca a mí. Sí, ahorita le toca a usted. Entonces, si la iglesia estaba en ese tiempo, estaba en el año 300. En el año 300 no existía la Biblia. Y si me lo pueden comprobar, se los agradecería. No estaba la Biblia tal como está ahorita. ¿En qué año? En el año 300. Año 200, no estaba formada así. ¿Quién fue el que formó las Sagradas Escrituras? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la que formó, la que hizo la Biblia. Nadie más. Que mandó a Éfeso, trajo la carta, a Filipo trajo la carta, a Corintios, todas las cartas que vemos ahí, fue trabajo de la Iglesia. Ningún otro grupo he encontrado. He estudiado la historia, conozco, y no he encontrado a ningún grupo. No he encontrado un pentecostal, no he encontrado un testigo, no he encontrado un mormón que haya sido él el que haya reunido los libros y los haya puesto así, tal a como es. ¿Quién fue el que por primera vez lo hizo? El Papa San Damaso I, y si usted tiene internet lo encontrará ahí también, que fue el primero que tuvo la fabulosa idea por el Espíritu Santo de reunir todos los libros y ver cuáles libros eran inspirados por Dios y cuáles no. Y gritó a todo el mundo cuáles libros eran inspirados por Dios en el año 382. Ahí se reunieron los libros, quedaron oficialmente los 27, porque muchos dicen la Iglesia Católica puso 7 libros de más. Son mentirosos. ¿Por qué? Porque le puso 27 libros más a la Biblia. No 7, le puso 27, porque únicamente la Biblia tenía 46, no tenía más. En el año 382 el Papa es lo que hace, reúne los libros y a los que descartó que no eran inspirados por Dios, por ejemplo está la Odisea de Salomón, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, hay muchos que no se consideraron inspirados por Dios. ¿Y por qué todos los grupos no aceptan eso? Deberían de hacer su propio canon. ¿Por qué traen el canon de la iglesia? Yo a veces me pregunto. Entonces, si la iglesia es la mala, entonces la Biblia deja de ser palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la hizo un malo, la hizo alguien que no está inspirado por Dios. Pero como todos los aceptan, pero rechazan a la iglesia, entonces ese es un error gravísimo. Entonces, en el año 393, en el concilio de Hipona, la iglesia siguió hablando y convalidó los 73 libros. En el año 397, en el concilio de Cartago, la iglesia declaró oficialmente que no habría otro libro más inspirado por Dios que los 27. Y si alguno de los grupos que están hoy en día, que son aproximadamente 40,000, estaban ahí, yo quiero saberlo y que me lo demuestren, si son la verdadera iglesia de Cristo o no son la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, tiene que haber un representante en la iglesia. Sí, como todos los grupos tienen un representante, no andan así cada quien por su lado, todos tienen su representante. Cada uno tiene alguien que los dirige, alguien que los guíe. Entonces, como en la iglesia es exactamente lo mismo, si vemos los hechos de los apóstoles, Pedro es el único que va a resaltar. Pedro es el único que va a decidir después de que Jesús muere, va a decidir qué es lo que se tiene que hacer con la iglesia. Ningún otro apóstol decide, únicamente Pedro, porque es el encargado, el que Cristo le ha entregado las llaves, le ha entregado el poder en el cielo y en la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. ¿Quién es el que va a tomar la iniciativa? Va a ser Pedro. Entonces,
Por eso es que es el primer papa de la iglesia, es el primer representante, y hasta el día de hoy ha habido una lista ininterrumpida de 266 papas hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, si eso está dentro de la historia, entonces si los demás grupos que dicen que vienen desde allá, entonces deben de tener, ¿no? A lo mejor no 266, pero les agradecería que me mencionaran aunque sea unos 200, ¿no? En estos 20 siglos, ¿no? Entonces, si tienen Hechos 1.8, 1.14 y 15. Dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie ante los hermanos, ya que el número de personas consagradas con el mismo propósito era de unas 120, les dijo, sí, síganme. dice, hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues, con la paga de su crimen, compró un campo y cayendo de cabeza, Entonces, ¿qué es lo que hace el representante? Faltó uno, murió uno. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Quién se avienta, no? Había que reemplazarlo. ¿Quién es el que se avienta? Pedro. Pedro está explicando que él es el que está al cargo del grupo, que es el que va a dirigir a la iglesia, porque si todos quieren mandar, va a haber problema. Por eso es que vemos que Pedro siempre va a ser el fundamental en el primer representante de la iglesia, que es el que va a pastorear, porque esa es la orden, es de pastorear a la iglesia. Y Jesús se lo encargó, no se lo encargó nadie más. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 21, versículo 15 y versículo 17. ¿Qué es lo que el Señor hace? ¿Qué es lo que le ordena? ¿Cuál es el trabajo de Pedro? Apacentar. O sea, la iglesia de Cristo la apacienta Pedro. La iglesia de otro la apacienta a otro que no es Pedro. Pero la orden del Señor es que Pedro tiene que pastorear, tiene que cuidar, tiene que alimentar, tiene que fortalecerlos, tiene que hacer su trabajo. Entonces, eso es lo que vemos dentro de la iglesia, y se puede demostrar a lo largo de la historia con la Biblia, con textos bíblicos. No sé si lo tienen. Dice, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Entonces, esa es la responsabilidad. Por eso es que Pedro, como primer representante de la iglesia, toma su trabajo, porque es la orden del Señor. Es el que tiene que cuidarlo, tiene que apacentar al rebaño que él, su iglesia, es el que ha fundado y que le ha encargado un gran ministerio a Pedro, de apacentar. Por eso cuando Jesús muere, oficialmente Pedro tiene que tomar su trabajo, tiene que hacer lo que el Señor le ha encomendado, de cuidar, de pastorear. Por eso dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, para que no quede duda, Pedro, ¿me amas? Por tercera vez. Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, esa es la responsabilidad del sumo pastor. Le doy la palabra y luego continuamos con más textos bíblicos.
Perfecto. Pues muchas gracias. Que tiene mucha lógica todo lo que dice y lo respeto por eso. Nosotros no estamos de acuerdo. Muy bien. O sea, vamos a poner las bases, ¿no? Y quiero ser sincero, respetuosamente. Sí, no, para eso estamos, para hablar, para platicar, para entrar en un diálogo, Ujú. porque si no, no estuviéramos ya ahí. Si No, estuviéramos de acuerdo, pues otra cosa No, sería. y en cuanto empezamos a discutir, créame lo que yo me voy. Pero porque ese no es el punto. Ok, ya le dije, no estamos de acuerdo. Ujú. ¿Por qué razón? Bueno, tiene razón, ¿verdad? Cuando Jesucristo habló con Pedro y habló de las llaves, es cierto que le encomendó privilegios especiales que Pedro tenía. Pedro tenía muy buenas cualidades, ¿no? Era muy valiente, era impetuoso. Cuando le cortaron, cuando lo agarraron en el jardín, él fue el único de todos que sacó el machete y le rebanó la oreja a Malco, ¿verdad? En el jardín de Getsemaní. Cosas así lo hicieron a Pedro alguien diferente de todos los demás. Estoy de acuerdo. Pero justamente después de que Pedro habló, de que Jesús habló con Pedro acerca de esto de las llaves y esto y lo otro, pasó algo que a mí me tiene como en duda. Y búsquelo ahí en la Biblia. Vamos a buscar Mateo. Precisamente después de la conversación que tuvo Jesús con Pedro, pasó esto. Si gustas buscar ahí en tu Biblia, en Mateo 20. Déjame lo busco aquí también. Sí, léalo usted, búsquelo. Sí, no, déjame lo busco aquí. Mateo. Pero también me gustaría que lo viera con su Biblia, se escucha suave. Sí, yo sé lo que va, que es cuando Pedro, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No. Es otro relato. Okay. Mateo 20 al 27. Okay. Mateo 20, del 20 en adelante. ¿Te gustaría leerlo, Carlos? Ujú, claro. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella respondió, aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos, ¿no saben lo que piden? ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron, podemos. Jesús replicó, ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad, pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes, y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. ¿Y el 27? ¿Sí eres el 27? El 27 también. ¿El 28? Sí, el que sigue. Ajá. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Hasta ahí. Entonces Jesucristo mismo porque suena contradictorio. Bueno, poniéndonos a razonar. Según ustedes, o según la iglesia, porque tú sigues lo que dice la iglesia. Sí, bueno, yo creo a lo mejor no nos entendimos bien. Usted me va a hablar de su fundamento. Sí, este es el fundamento que nosotros tenemos. Okay. Y es bíblico. Yo no te voy a decir nada que no venga de la Biblia. Según este relato, después de que Jesucristo habló con Pedro de las llaves y que según le entregó autoridad y ya puso los fundamentos de la iglesia, luego pasó esto, enseguidita, luego, si tú te fijas y vamos arriba de la Biblia, enseguidita pasó este encuentro, ¿no? De que venían los apóstoles y venían discutiendo quién era el mayor y no, que yo soy el mayor, no, que tú. Y luego 2 de estos apóstoles le dijeron a su mamá, pues ve tú intercede por nosotros ante el Señor, a ver si nosotros nos concede estar a su derecha y a su izquierda. Y el relato dice, no, pues fue la mujer a donde estaba Jesús. ¿Y qué le contestó? Oye, pero no es así. Eso es en el mundo. En el mundo hay gente prominente y hay uno mayor que otro y en el mundo hay esto, pero no entre ustedes. Entre ustedes más bien el que quiera ser el más grande tiene que ser el más humilde de ustedes. El que quiera ser el mayor tiene que servir a los demás. Y luego Jesucristo dijo, a mí no me pertenece darle autoridad a nadie.
ahí el versículo ¿qué dice? En uno de los versículos, dice, solamente le pertenece a mi Padre. Jesucristo reconoció que ni siquiera a Él le correspondía darle autoridad a nadie. Dijo, ¿eso le pertenece a quién? Tú lo puedes leer de la Biblia, a mi Padre. Entonces, por eso digo yo, bueno, pensamos razonando en la Biblia, si no le pertenecía a Jesús nombrar a alguien especial para que dirigiera a su congregación, ¿por qué lo hizo? Entonces, ¿desobedeció al Señor? Bueno, sabemos que no es así. Vamos a leer otro relato que viene ahí, o tal vez viene siendo el mismo, pero desde la óptica de Lucas. Si gusta buscar el relato de Lucas, ese es un testigo que podemos tener, porque el de Mateo es un escritor de la Biblia y el de Lucas es otro escritor, y ambos fueron testigos de lo que Jesucristo dijo. ¿Ambos? ¿Le gustaría leerlo también otra vez? Ahora, Lucas, ¿qué? Lucas capítulo 22, del 24 al 26. Lucas 22, del 24 al 26. Ahora, lo que leyeron ahorita lo escribió un escritor diferente a este fue Lucas. Ahora vamos a ver qué dijo Lucas, o qué fue lo que presenció Lucas también. ¿Lo tienes? 24, vamos. Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones las gobiernan como dueños, y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores. Pero no será así entre ustedes, al contrario, el más importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último, y el que manda como si fuera el que sirve. Hasta ahí. Entonces, fíjese, si yo no estoy equivocado, todo el mundo sirve al Papa. El Papa es el más importante, es esto, es lo otro. Le dan la oración, le dan ciertos privilegios. Y Jesucristo dijo ahí, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que tienen autoridad sobre ellas se les llama benefactores. Ustedes, sin embargo, no han de ser así. Antes, el que sea mayor entre ustedes, hágase como el más joven. O sea, los que dirigían la congregación tendrían que ser humildes. No para que se les sirviera, sino que ellos tenían que servir. Y no se les iba a llamar con un título, dice ahí, el versículo 26 y 27, 25 y 26. Dice que el que es mayor en la congregación no se le llama benefactores, o en pocas palabras, no iba a tener un título. Nadie iba a tener un título. ¿Por qué? Porque dice ahí el versículo 25, todos son iguales entre ellos. Bueno, ese es un razonamiento que nosotros tenemos. Tal vez te digan, no, pues no tiene base. Sí, hable y yo le digo en que no estamos de acuerdo. Ajá, claro. Entonces, ese es el razonamiento que nosotros tenemos, ¿no? Y es lo que dice la Biblia. Ahora, cuando Pedro escribió una carta a una congregación, hay algo que escribió que me llama la atención también, y me gustaría que lo miráramos ahí en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 hasta el 8. Primera de Pedro 22 al 8. ¿22 o 2? 22 al 8 o 2 al 8. Es Primera de Pedro, capítulo 2, desde el 4 hasta el 8. Y estas son palabras del mismo Pedro, ¿eh? Vamos a ver de qué está hablando. Lean. Y esto Léalo usted. Ajá. No, me gustaría que él lo leyera porque tiene su traducción y es la que ustedes tienen también. Aunque yo, si quiere, lo leo yo también con esta y lo lee él para que vea la diferencia o que son iguales, ¿verdad? Es la misma Biblia. Primera carta de Pedro, porque es una carta que escribió Pedro a una de las congregaciones. Primera de Pedro, ¿cuál es el número? Capítulo 2, versículos del 4 al 8. 2 de 4 al 8. Acérquense a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios. Póngale pausa ahí. Pedro le dice a la congregación, acérquense a él, piedra viva. Si Pedro fuera la piedra o el fundamento, no hubiera dicho, acérquense a mí, que yo soy la piedra. Bueno, es un razonamiento. Si gusta seguir leyendo más adelante. También ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios.
Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura: he aquí que coloco en Sión una piedra elegida, angular, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para ustedes, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra que han sido destinados. Ahora, Pedro mismo se hacía llamar a él el fundamento o la roca, según el texto que leímos. ¿Verdad que no? Él decía que había una roca. En el versículo 9 en particular, dice que esa roca es Jesucristo. Dice a quien los edificadores, o en aquel tiempo los judíos, que era el pueblo escogido, dice en aquel tiempo, dice rechazaron. Pero en ningún momento, el mismo Pedro, de ningún momento se atribuyó a él el título de piedra o el fundamento de la iglesia o el fundamento de las creencias, a menos que lo haya leído mal él, ¿va? Pero ahí en la Biblia pues está bien claro, ¿no? El versículo 8 dice, y una piedra de tropiezo y masa rocosa fue de ofensa. Estos tropezaron porque son desobedientes a la palabra. ¿A qué se estaba refiriendo Pedro en ese contexto? Bueno, más adelante vamos a ver cómo el apóstol Pablo corrigió, ahorita buscamos el texto, debido a esta carta se la escribió Pedro a esta congregación, y después el apóstol Pablo también escribió una carta en la que corrigió al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo tuvo que humillarse ante el apóstol Pablo, al revés, ¿eh? Pedro se humilló ante Pablo porque la estaba regando, ¿no? Y el apóstol Pablo tuvo que darle corrección porque las personas estaban diciendo, oh, yo pertenezco a Pablo, yo pertenezco a Pedro, yo pertenezco a Jesús. Y el apóstol Pablo llegó y dijo, hey, ¿cómo? Si todos son seguidores de Cristo, ¿por qué unos dicen que son de Jesús, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Pedro? Es porque, como menciona el versículo 8, dice que había una piedra de tropiezo en las congregaciones. Había personas que estaban sacando cosas que no eran verdaderas. Y eso lo vamos a mirar ahorita más a ratito. Por ejemplo, a la carta que se escribió esto fue a la congregación de los Corintios. Que si buscas buscar en tu Biblia. El capítulo 1, versículo 13 al versículo 15 de Corintios, ¿no? Las primeras divisiones de la iglesia. Bueno, de hecho, eso fue una, pero hubo varias ocasiones en las que tuvo que Jesucristo esa es la primera. Ajá, sí, esa fue una, de hecho. Pero ahorita vamos a ver en qué parte era. Gálatas. De hecho, fue a los Gálatas. ¿O Gálatas? Sí. ¿Gálatas qué? Déjame lo encuentro bien aquí porque no quiero decirle una mentira. Aquí está. Déjame que es esta. Es esta. Gálatas capítulo 2, del 11 al 14. Y acuérdese que usted mencionó a Pedro también, ¿cómo se le llamaba? ¿Cómo se llamaba antes de llamarse Pedro? Simón. Y también tenía otro nombre, ¿se recuerda? Cefas, le decían. Sí, por el cambio de nombre que le hace el Señor, Juan 1:42. Ahora, fíjese lo que pasó aquí, este relato, ¿eh? Le gustaría, es más, ahora sí lo va a leer mi esposa para que lo escuchen. Y es Gálatas capítulo 2, del 11 hasta el 14. Sin embargo, cuando Cefas vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque se hallaba condenado. Hasta ahí. Entonces, ¿quién es el que está hablando aquí? Recordemos que la carta de Gálatas la escribió el apóstol Pablo a la congregación de los Gálatas. Y aquí está diciendo en el versículo 11 que él se enfrentó cara a cara ¿contra quién? Contra Pedro, contra Cefas. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver el versículo 12. Porque antes de la llegada de ciertos hombres desde Santiago, solía comer con gente de las naciones. Pero cuando estos llegaron, se puso a retirarse y a separarse por temor a los de la clase circuncisa. Los demás de los judíos también se unieron a él en hacer esta simulación, de modo que hasta Bernabé fue llevado con ellos en su simulación. Mas cuando yo vi que no estaban andando rectamente conforme a la verdad de las buenas nuevas, dije a Cefas, delante de todos ellos, sí, tú, aunque eres judío, vives como las naciones y no como los judíos,
¿cómo obligas a gente de las naciones a vivir conforme a la práctica judía? Ahí está. Entonces, volviendo al razonamiento, ¿no? Si Jesucristo le hubiera encargado a Pedro ser el cabeza, el mero mero, el que manda en la congregación, el fundamento, la piedra, entonces, ¿por qué Pablo lo enfrentó? ¿Y por qué Pablo tuvo que corregirlo y decirle que la estaba regando y decirle que por qué estaba siendo hipócrita? Porque el problema aquí era de que el apóstol, Pedro, estaba con personas no judías, comiendo y ayudándoles a conocer la verdad. Pero cuando llegaron los judíos, entonces se retiró de estos para no mirarse mal y se empezó a juntar con los otros que creían en la ley y en otras cosas, ¿no? En lo que la ley antes decía, pero la ley cambió cuando Jesucristo vino, ¿no? Bueno, es otro tema. El caso es de que actuó hipócritamente y el apóstol Pablo vino y lo reprendió, le dijo, oye, pues si tú que eres Simón, que estuviste con el Señor, que hiciste esto y lo otro, y luego ahora estás de hipócrita, ¿cómo es eso? Lo reprendió. Pero hubiera tenido Pablo esa autoridad para reprenderlo si Pedro fuera el fundamento o la cabeza de la congregación. Es obvio que no. Sabemos la historia, ¿verdad? Todo el que estaba contra el Papa, ¿qué le pasaba en tiempos de la Inquisición? O en cualquier tiempo de la historia, ¿se recuerda? Sí. Era muerto, era liquidado o excomulgado de la iglesia. Bueno, yo creo que te saliste y no estoy de acuerdo contigo. Yo te dije que yo iba a hablar fundamento bíblico de la iglesia y tú ibas a hablar de los testigos. No, yo estoy hablando de la Biblia. Sí, de los testigos. Te ibas a hablar fundamento, porque estamos hablando de fundamentos. Si vamos a hablar de Biblia, vamos a hablar de Biblia. Pero el tema era fundamento de la iglesia. Usted me iba... Mira, espérame. Sí. Y te has pasado en otro tema. ¿Por qué? Porque yo te dije, yo te voy a decir en qué parte de la iglesia está el fundamento de la iglesia y por qué creemos que la iglesia católica es la que Cristo fundó por lo que han hecho. Y entonces tú eres lo que ibas a hacer, a fundamentarte con las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que estoy haciendo. No estás, de hecho, sí. Te estás enfocando en Pedro nada más. Te estás enfocando en Pedro, que Pedro no es el fundamento. Yo lo que quiero saber, si testigos de Jehová son la iglesia que Cristo fundó de acuerdo a las Sagradas Escrituras, porque eso es lo que quedamos. Porque, y ahí voy. Si me dejas terminar, podemos seguir viendo más textos bíblicos. Porque mira, el punto es porque queremos ver los fundamentos de la iglesia, claro. Sí. Y tú me estás diciendo, y no sé si ustedes lo entiendan también, tú estás diciendo que Pedro es el fundamento de la iglesia verdadera. Sí. Yo lo que estoy tratando de hacer desde la Biblia, porque yo no he usado nada de historias, yo estoy usando la Biblia para comprobarte de que Pedro no es el fundamento de la iglesia. O sea, tú te vas a decir, esta razón es por esto que nosotros creemos que es la iglesia de Cristo, o lo que tú quieras, por esta y esta razón y estos textos bíblicos. Y todavía tengo como otros 100 textos más. No leas los que tengas. A mí no me interesa los que tengas. Pero sí, lo que quiero es que, no sé si todos entendimos que era el fundamento de la iglesia. Usted iba a hablar de los testigos de Jehová, que son en realidad, dónde se basan en las Sagradas Escrituras, y no decir si Pablo o Pedro, porque eso también lo quiero tocar, que hay una pequeña confusión contigo ahí. A ver, no, pero sí, pero lo que quiero es que tú me demuestres a través de las Sagradas Escrituras. Mira, yo soy testigo de Jehová, o creemos al menos por Isaías 43:10, o Hechos 1:8, o algo así, ¿no? Son textos que usan. Entonces, por esto, o no sé qué otros textos usan más. Entonces, por esto sabemos que somos testigos, hemos hecho esto, porque yo te dije que la Biblia la hizo la Iglesia Católica, ¿no? Y estoy de acuerdo. Y está de acuerdo. Claro. Entonces, y te digo, vamos a ver qué ha hecho la Iglesia de los Testigos de Jehová, de acuerdo al fundamento que tienen, y si Pedro fue o no fue. Entonces, eso me corresponde a mí decir, mira, Pedro, por eso decimos nosotros que Pedro es el fundamento. Por eso yo te estoy diciendo, Pedro es el fundamento por esta razón y por esta razón. Y yo le estoy diciendo por qué razón no es y por qué razón no, y desde el punto de vista bíblico. Sí, porque a ese punto quiero llegar. No quiero contradecir nada de lo que está diciendo, simplemente lo que dice la Biblia. Y ustedes lo están leyendo desde el punto de vista bíblico. No estoy sacando
nada, de hecho ustedes lo están leyendo con su propia Biblia. ¿Y ese es su fundamento nada más? No, hay mucho todavía. Pero el punto es queremos encontrar, porque la palabra fundamento es la base. Para que una casa esté fuerte tiene que tener una base sólida. Toda lo demás que una casa tiene, no importa que tenga un baño bonito, no importa que tenga el mejor de los techos, si no tiene una base firme, aunque esté adornada de la mejor manera, esa casa no sirve. ¿Por qué? Porque sus fundamentos no sirven, en cualquier momento puede caer y todo se pierde. ¿Sí me entienden? Por eso queremos sentar una base firme. Si la iglesia la fundamentó Pedro, está bien. Pero si no fue así, entonces no tiene una base firme y todo lo demás no sirve. ¿Me explico? Pero si la Biblia nos demuestra a nosotros que en realidad Pedro no es el fundamento de la iglesia, sino que el fundamento siempre es y será Jesucristo mismo. ¿Cómo? Bueno, es lo que estoy tratando de hacer en la Biblia. Si me dejan seguir, podemos ver un poco más de textos que nos dejen ver por qué. Pero lo que sí quiero establecer es por qué Pedro no puede ser el fundamento de la iglesia, aunque sí fue alguien muy importante, utilizado por Dios para llevar a cabo los primeros años del cristianismo y para llevar a cabo, extender las buenas nuevas en toda la región. Claro, Pedro fue uno de los cabezas, fue una columna para la congregación cristiana del primer siglo, claro. Así como lo fue el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos los demás apóstoles que anduvieron con Jesús, ellos fueron columnas. Ahora, hay otro relato que menciona la Biblia. Cuando hubo una disensión, que no había comida, mandaron a ciertas mujeres, mandaron ayuda, y ciertas mujeres empezaron a quejar de que, oye, a los judíos les dan la comida, pero a las mujeres griegas no. Entonces fueron con el chisme al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo no fue a Cefas, o no fue a Pedro a llevarle el asunto, a plantear el asunto, sino que fue con el cuerpo de ancianos de la congregación de Jerusalén para arreglar el asunto. ¿Quiénes eran el cuerpo de ancianos? Lógicamente estaba Pedro y los hermanos de Jesús, estaban los demás apóstoles, el nuevo apóstol que habían nombrado porque Judas había traicionado a Jesús. Entonces en aquel tiempo la congregación se formaba por un cuerpo de ancianos, no por una persona. Jesucristo mismo lo dijo ahí: el que quiera ser mayor entre ustedes tiene que ser como el menor. Pero vamos a verlo desde el punto de vista bíblico. Vamos a verlo desde aquí, mira. Nomás déjame lo encuentro porque ya me perdí. Aquí está, mira. Es un texto. Si gustan leerlo allí, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Aquí claramente dice quién es la roca, quién es el edificador de la congregación. 1 Corintios 10, 4. Y ese me gustaría que lo leyera de su Y recibieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí está. ¿Quién era la roca? Es Jesucristo, y siempre lo será. Claro, nombró apóstoles, nombró a alguien que necesitaba, alguien que le ayudara, claro. Nombró a los apóstoles, pero la roca es y siempre será Jesucristo, no una persona en sí. Porque si fuera una persona en sí, el fundamento estaría, pues somos imperfectos, a menos que el Papa sea perfecto, ¿verdad? Pero no creo. Y yo no soy perfecto, ni nadie es perfecto. Entonces, si la roca, la congregación estuviera fundada o basándose en una persona perfecta, entonces no tendría un buen fundamento. Jesucristo fue perfecto, Él sí es un buen fundamento para colocar una roca o un fundamento de una iglesia, que viene siendo el cristianismo, ¿eh? Ahora, no sé si quiera usted decir un poquito más. Yo no sé si me entendiste. Yo no estoy diciendo que Pedro, yo te dije que era el representante de Cristo.
no te dije o te dije que Pedro no es sustituto. ¿Sí? Pedro es el encargado, el mayordomo, el que va a representar a la iglesia después de que Cristo se vaya. No sé si no me entendiste en esa parte, no sé si todos los demás me entendieron o no. Yo no estoy diciendo que Pedro es el perfecto, no. Pedro siempre se declaró pecador. Si Lucas capítulo 5, versículo 6, él se declaró pecador. En muchas partes de las Sagradas Escrituras encontramos que Pedro se declaró pecador. Pero cuando hay un problema dentro de la iglesia, ¿quién es el que va a hablar? El representante, el encargado. Siempre lo vamos a encontrar al encargado. ¿Por qué? Por la autoridad que Cristo le dio a esa persona. Lucas capítulo 22, versículo 30 y al versículo 32 nos dirá cuáles son las razones, cuál es el trabajo. ¿Por qué no se lo dio a otro? ¿Por qué no se lo dio a Mateo? ¿Por qué no se lo dio a Juan? Ese trabajo que iba a hacer. Nosotros sabemos que Cristo es la piedra angular, es la base principal. Todos los entendemos, y eso se ha manejado en estos 20 siglos que tiene la iglesia. Pero sí sabemos que Cristo dejó un encargado. Los problemas, ¿quién los solucionaba? Y lo vamos a ver si era Pablo o era Pedro o era quién que lo solucionaba, o era Mateo o era Santiago o era cualquiera que solucionaba los problemas que habían en las primeras comunidades cristianas. A ver si tiene 30 Lucas. al 32, Lucas. Sí, 22. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Ahí mero, ahorita por lo pronto. Entonces, están todos reunidos. Y si todos eran iguales, ¿por qué nada más le dice a Simón, 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 mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo? Entonces, ¿por qué no se lo dijo a otro? ¿Por qué no se lo dijo al discípulo que más amaba? ¿Por qué? Porque tenía que respetar la autoridad que Cristo le había dado a ese encargado, al mayordomo. Mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo. No se lo dice a todos. Y luego sigue diciendo. Pero yo he rogado por ti. Entonces, vemos que Cristo le dice a Pedro, yo he rogado por ti. ¿Por qué no por los demás? Si Pedro no es el encargado, Pedro no es el principal personaje ahí que encontramos, entonces, ¿por qué el Señor le está diciendo, yo he rogado por ti y por los demás no? ¿Que se lo lamba el perro? No, yo he rogado por ti. Está diciendo que es una rogación por una persona especial para que pueda resolver el problema. Y luego dice, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Qué es lo que le está diciendo en pocas palabras? Le está dando la autoridad. Dice, yo he rogado por ti para que fortalezca la fe de tus hermanos. Entonces, ese es el trabajo de Pedro. Y ese es el trabajo que realizó Pedro en la iglesia, en la que Cristo fundó. Ese es el trabajo que realizó. ¿Por qué? Porque Cristo no le está diciendo, tú vas a ser impecable. No, Pedro es pecador. Pero cuando está guiando a sus hermanos, está guiando de acuerdo a lo que el Señor quiere a través del Espíritu Santo, que pueda guiar bien a esa iglesia. Porque si no hay ningún encargado, entonces todos quieren hacer lo que se les da la gana. Si no hay nadie que está representando, si no hay nadie que lo está guiando. Y eso pasa en todas las compañías, incluso hasta en ustedes como testigos de Jehová. Si no hay nadie que está dirigiendo, todo se viene abajo. Entonces, porque dice, usted estaba diciendo, todos son iguales, todos somos iguales. Eso es falso, porque si todos hubieran sido iguales, ¿qué es
cuando Jesús se le presentó, decía, yo he rogado por ustedes para que su fe no venga abajo. Jesús está haciendo una diferencia, o al menos que me diga lo contrario, ¿no? Cuando le preguntó a todos, ¿quién dice la gente que soy yo? Si todos eran iguales, ¿por qué no le dijo, bienaventurados todos? No, únicamente le dijo a Simón. ¿Ve que hay una diferencia? De hecho, sí lo menciona a todos. ¿Sí? De hecho, aquí primera de Pedro, y son palabras del mismo, ahí en el capítulo 5. Sí, pero vemos que todos tienen su trabajo, pero hay uno que va a ser el responsable de todo, Pedro. Y ahí vemos en el caso, dice, bienaventurado eres Simón Barjona, porque fue el único que contestó. Tú eres el Mesías, bienaventurado eres Simón. Vemos que hay una diferencia. ¿Por qué no les dijo a los demás? Los demás andaban como todos los demás despistados, ¿no? Diciendo que era el Mesías, que era el Jeremías, que era Isaías, que era cualquiera de los profetas. Andaban despistados. Pero Pedro estaba poniendo atención. Ve que hay una diferencia. No todos son iguales. Cuando se muere Judas, ¿quién es el que toma la delantera? Pedro, ¿no? Bueno, nombran a Ananías. Fue el que... ¿cómo se llamaba? ¿Sí, no? Ananías. ¿Cómo se llamaba que nombraron después de Judas? De hecho, hay otro hombre al que nombraron apóstol. Sí, pero ¿quién toma la iniciativa? ¿Juan? ¿Pedro? Pedro es el único que toma la iniciativa. Cuando se convierten los 3,000, cuando Pedro lanza su predicación, se convierte en 3,000. ¿Quién, o si es más, vamos a verlo. Hechos capítulo 2, versículo 13. Versículo 14. Creo. Hechos 2. Sí, Hechos 2. 14. Hechos 2, 13. 2, 13 y 13. Sí. Pero, Para que se dé cuenta que no todos son iguales, como usted dice. pero algunos se reían y decían, ¿cuál Sí. estoy? Hechos 2, 2, 13. Okay. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie y alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues tengo algo que enseñarles. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Vemos que hay una diferencia. Vemos que no todos son iguales. ¿Por qué no se lanzó Mateo? ¿Por qué no se lanzó Juan? ¿Por qué no se lanzaron los otros, los 11? ¿Por qué no se lanzaron ellos a decirle a la gente? Estaban ahí. Sí. El versículo 14 dice, Pedro se puso de pie con los 11, Sí, indicando que todos estaban de pie ahí. Sí, ahí estaba. Pero ¿por qué no se levantó alguien más? Si nos damos cuenta, hay alguien que está al frente de la iglesia. No, sí. Pedro se levanta y dice, no estamos borrachos. En la primera predicación, no estamos borrachos, porque todos pensaban que estamos borrachos. Vemos que no es iguales. Entonces, ¿por qué no los menciona que se levantó otro? Incluso Lucas, que escribió que no fue discípulo del Señor, entonces hubiera dicho, se levantaron Mateo, Marcos, Pedro, y dijeron, no estamos borrachos. Únicamente menciona a Pedro, que es el que toma, porque es el líder, es el encargado. Tomó la delantera, Sí. no dice ahí que sea el líder. Sí, entonces, si tomó la delantera, es por la razón que Jesús le había dado la autoridad. Y si usted me muestra con las Sagradas Escrituras que otro apóstol tomó igual el mismo papel que Pedro, yo le creo, ¿no? Pues aquí se lo decía de una vez, yo si quiere le creo. buscarlo ahí Sí. en Santiago. Y fíjese que es interesante ese tema. Santiago capítulo 5, versículo 14, si gusta buscarlo en su Biblia. Note que cuando alguien en la congregación, no importa quién sea, está mal espiritualmente, ¿a quién se le anima a ir para recibir eso? Sí, vamos a ver quién va a ser el líder. Ándale, El que el sí líder. es el que va ¿A quién se le da la Biblia la autoridad? Sí, para Aquí que no está. se dé cuenta, para decirle que no todos son iguales. Bueno, vamos a ver. A leer ese Incluso hasta en su misma congregación. Bueno, Sí. vamos a hablar de eso después. ¿No? No, sí, pero... Sí, es que, incluso hasta su misma congregación, no todos son iguales. de hecho, sí, pero vamos a ver. Ah, ok. Lucas 5.
14, ¿verdad? No, Santiago. Santiago Santiago 5, Sí. 14. ¿Hay alguno enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor? La oración hecha con fe salva al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonará. Ahí está. Entonces, ¿a quién tiene que acudir? ¿Acudir? ¿A los qué? Sacerdotes. A los sacerdotes, a los ancianos. ¿Verdad? En ningún momento menciona, vayan a Pedro. Pero para que los sí, cure. sí, Y esto es en pero todas las sí, congregaciones, ¿verdad? pero si usted se da cuenta, se está contradiciendo. Ajá, ¿por qué? Se está contradiciendo porque si todos fueran iguales, entonces Santiago no hubiera dicho tienen que llamar a los sacerdotes. Si todos fueran iguales. Los sacerdotes. Sí, si todos fueran iguales, no, pues llamen al vecino. Total lo puede hacer. No. Hay una diferencia ahí y para que se dé cuenta lo que Santiago está diciendo. Si hay alguno triste, que rece. El que esté enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, a los ancianos, para que rueguen por él. Ajá. Ve que hay una diferencia, que no todos somos iguales. Pero en la iglesia, estamos sí. hablando de los que llevan la delantera, en el caso sí. de los apóstoles, Sí. Pedro, Sí. Pablo, todos ellos tenían el mismo... Pero Santiago, si usted se da cuenta, Santiago está dando una instrucción, qué es lo que se tiene que hacer en un caso de enfermedad, de alegría, de tristeza, ¿no? Está dando un consejo, está diciendo, mas no está siendo el líder ahí. Sí. En el caso de Pedro, va a tomar la iniciativa de problemas que haya. No sé si me capta la idea. Pero si se da cuenta, otro hecho de San Pedro, Hechos 2, 38 y 39. ¿Quién es el que va a tomar la delantera ahí? Como el guía, como el representante, como el que está, diríamos, manejando la iglesia, ¿no? Entonces, ahí nos daremos cuenta que Pedro, vamos a ver dónde es que Pedro es líder. Y ninguno de los otros se va a animar a tomar este papel. ¿Por qué? Porque están respetando la misma autoridad de Isaías, que recuerda, de Isaías capítulo 22, está tomando la misma autoridad. Y ninguno de los apóstoles, incluso, para que se dé una idea, que cuando el Señor resucita, Juan corre adelante, pero no entra en el sepulcro, sino es Pedro, ¿no? A ver, si tiene... 38, Hechos 2, 38, ¿verdad? Sí. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando se hayan alejado. Versículo 41. 41. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. ¿Se da cuenta la importancia que tiene el líder, que no todos son iguales? Porque ninguno se levantó. Pedro es el que toma la iniciativa y acepta a los paganos, haciéndolos bautizar. De hecho, esa fue una de las llaves que utilizó para abrir la puerta haciéndolos bautizar. Los acepta dentro de la iglesia. Ya no hay una diferencia ahí. ¿Por qué no lo hizo otro apóstol? Y estaban ahí. No me diga que no estaban ahí, porque ahí estaban todos los demás. Pedro es el primero que ordena bautizar. ¿Quién es el primero que ordena bautizar? Jesús, ¿no? Cuando estando en vida, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿no? Pedro toma la misma iniciativa, que se bauticen para que reciban el Espíritu Santo. No, y sí es cierto, tienes razón en ese punto, porque cuando Jesucristo habló con Pedro, ¿no? De que le daba las llaves, o sea, le dio cierta autoridad para que otros entraran a la congregación como ya ve que sí, tengo samaritanos. razón. Bueno, le doy la razón en eso, porque sí, Jesucristo profetizó que iba a ver, que Pedro iba a usar ciertas llaves. No, tienes razón también, no dice 3 llaves, pero según la historia, 3 veces, en 3 ocasiones, hizo que, por ejemplo, en aquel tiempo solamente los judíos eran parte de la congregación cristiana, ¿no? Abrió la puerta a los samaritanos,
Pedro fue el que abrió la puerta a los no judíos, en este caso a Cornelio y su familia. Y sinceramente no me recuerdo de la tercera ocasión, no sé si tú te recuerdas, pero a 3 diferentes grupos de personas Jesucristo había profetizado que él iba a hacer, que iba a llevar la delantera. Pero eso no significaba que él iba a ser el fundamento de la congregación, sino que tenía el privilegio. Sí, pero yo lo que quiero, puerta, ¿no? yo lo que quiero que usted me lo demuestre con las Sagradas Escrituras, que Pedro no era el importante ahí, que me lo demuestre. Otra de las cosas, y volvemos otra vez a lo mismo, usted no ha hablado nada de su fundamento, ¿sí? No ha hablado nada del fundamento de los testigos. No, entonces si yo se lo he demostrado, ¿por qué decimos que la Iglesia Católica es la de Cristo? Por las razones, citas bíblicas que les he dado: Mateo 16, 18, Mateo 28, 20, Hechos 1, 14. Sí, yo también le mostré varios textos por los que yo pienso que no es así, ¿no? Sí, entonces, pero aquí pudiéramos estar toda la noche, ¿no? Pero yo lo que quiero es que usted me diga por qué nosotros creemos que Pedro no es esto, porque nuestro líder o si es Cristo nos dejó a nosotros como encargados. De hecho, todo tiene que ver con una profecía, ¿no? No sé si usted se recuerde la ilustración de la mala hierba. Mateo 13, 24 al 30. Búsquelo si gusta. Sí. Y tiene que ver con la congregación cristiana. Mateo. ¿O cuál es el texto? Mateo 13, capítulo 24. 13, versículo 24 al 30. ¿Se lo tiene? Nosotros estamos buscando, sí, aquí lo tengo. 13, 24 al 30. Vámonos allí a la cizaña. 13, 24, no estoy viendo el sembrado. 24. Sí. Jesús les propuso otra parábola. 13. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo, sembró malas hierbas en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa maleza? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero las malas hierbas, hagan fardos y arrójenlas al fuego, y después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Ahí está. Nosotros, porque quieres escuchar fundamentos, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos convencidos de que, según la ilustración de Jesucristo o la parábola, ¿ya? Cuando menciona ahí desde el versículo 24, dice: otra ilustración les propuso diciendo: el reino de los cielos ha llegado a ser semejante a un hombre que sembró semilla excelente en el campo. Bueno, este hombre fue Jesucristo, ¿no? Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, sembró semilla excelente, ¿no? Empezó a recoger a los apóstoles, empezó a predicar las buenas nuevas del reino, y mucha gente le creyó y mucha gente no, como sabemos. Personas religiosas como los saduceos, los fariseos, en vez de ponerse de parte de Jesús, que según estudian las escrituras, al contrario, fueron los que le dieron muerte, ¿no? Entonces, por así decirlo, como menciona la ilustración, es a Jesucristo quien era el sembrador. Ahora, el versículo 25 dice: mientras los hombres dormían. Ahora, ¿a cuáles hombres se referiría Jesús? Porque fue una ilustración profética, ¿no? Bueno, se refería a los apóstoles, ¿no? Porque ¿quiénes se quedaron al frente de la congregación cristiana? Los apóstoles, los 12. Yo no estoy de acuerdo que nomás solamente fue Pedro, como tú ya mencionaste, pero eso no lo vamos a discutir ahorita, ¿no? Pero los apóstoles, no dice aquí mientras uno dormía, dice mientras los hombres, refiriéndose a algunos, ¿no? Refiriéndose a los apóstoles, cuando murieron en la muerte, ellos, por así decirlo, entraron personas a la congregación que no creían, que empezaron a meter ideas falsas acerca de lo que Jesucristo había enseñado. Entonces dice que sembraron mala hierba, por así decirlo, en la congregación original, en la congregación cristiana. Estos hombres empezaron a meter falsas ideas
Y como menciona el 26, dice, cuando el tallo brotó y produjo fruto, entonces apareció también la mala hierba. De modo que los esclavos del amo de casa vinieron y le dijeron, amo, ¿no sembraste semilla excelente en tu campo? Entonces, ¿cómo sucede que tiene mala hierba? Entonces Jesucristo le dijo, un enemigo, un hombre hizo ello. Él le dijo, ¿quieres que vayamos y la juntemos? Él le dijo, no sea que por casualidad al juntar la mala hierba desarraiguen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega, y en la época de la siega diré a los segadores, junten primero la mala hierba y átenla en haces para quemarla, y entonces pónganse a recoger el trigo en mi granero. Nosotros estamos convencidos de que los cristianos verdaderos quedaron ocultos entre la mala hierba durante la historia del cristianismo, ya desde el primer siglo en adelante. Se empezó a meter ideas falsas como la Trinidad, ideas falsas como el infierno, cosas de esas que hacen ver a Jehová como si fuera un Dios cruel, ¿no? Entonces se empezó a confundir el trigo con la mala hierba, los cristianos verdaderos con los falsos. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Que había más mala hierba que buena. Vamos a ponerle pausa ahí, a ver qué opinan ustedes. Pausa. Ahora, yo le estoy hablando de los fundamentos de nosotros. Sí. Nosotros pensamos que la iglesia, no sé si sea la católica o no, ahogó, por así decirlo, la mala hierba, crecieron juntos, como Jesucristo mencionó. Claro, necesitamos más tiempo y necesito prepararme un poquito más en cuanto a eso, porque no quiero decir ni un texto que me sirva de contrario a mí. Pero quiero hacerle una pregunta ahí. Entonces, ¿por qué Jesús escribe esa parábola? Para advertir, precisamente. Y para que conozcamos todos, precisamente, la verdad. Usted debe saber que está equivocado en eso, porque cuando Jesús pone sus parábolas, está poniendo una comparación de acuerdo a lo que están viviendo ahí. Si usted sabe, todas las parábolas de Jesús es por una razón, por ejemplo, la que acabamos de leer. ¿Cuál era la mentalidad judía? La mentalidad judía era de que si tenía un enemigo y el vecino era el enemigo, cuando él hacía su trabajo de cultivar la tierra, porque lo que cosechaban ellos era el trigo, él hacía en la noche, su enemigo depositaba semillas de cizaña, que son parecidas al trigo. Usted debe saber. Y precisamente por eso utilizó esa comparación, porque era muy común en aquel tiempo. Era lo común. Jesús está poniendo una comparación, cómo es que en la parábola, cómo es que dice los dos tienen que crecer juntos. Exacto. Entonces ahí me sale una pregunta. Usted, como testigo de Jehová, y quiero que me responda sinceramente, ¿cuáles son la hierba mala y cuáles son el trigo hoy en día? Pues se puede ver por sus frutos. Usted, como dijo Jesucristo, por sus frutos los reconocerán. Pero ¿quiénes son? Yo le voy a decir, yo le contesto con otra pregunta. ¿Quiénes son los únicos que están predicando a nivel mundial las buenas nuevas del reino hoy en día? Católicos. ¿Estás seguro? Católicos, sí. 100%. Sí, 100% seguro. 100% seguro estoy. Van de casa católico en casa, predican de casa en casa, enseñan a las personas de la Biblia en sus casas, les dan atención personal, como Jesucristo dijo, vayan de casa en casa. Te voy a contestar. Es muy fácil, y te voy a poner un ejemplo. Yo en mi casa tengo una pecera y hago que los pescados crezcan, ¿no? Entonces, cuando tengo hambre, voy y saco uno, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están ahí. Entonces, si yo quiero hacer un esfuerzo más, tengo que ir al río a pescar allá, ¿no? Tengo que ir al río a pescar allá, que me cueste. Entonces, ¿cómo lo comparo? Todos ahorita aquí hemos escuchado hablar de Dios, hemos escuchado hablar de Jesús, hemos escuchado hablar de la iglesia. Estamos evangelizados, hemos conocido a Dios de una u otra manera. Es fácil pescar en pecera. ¿Por qué no van a otros donde no ha llegado el evangelio? ¿Quiénes son los que han llegado a otros, por ejemplo, en China? ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron? ¿Testigos?
Bueno, ¿Quiénes fueron los primeros que llegaron a este continente? ¿Testigos de Jehová? ¿Quiénes llegaron a Europa por primera vez a predicar? ¿Testigos de Jehová? ¿Sí? Pero acuérdese que la Espera, ilustración... sí, pero espera. ¿Quiénes llegaron al Salvador a predicar? ¿Testigos de Jehová? ¿No? ¿Quiénes llegaron a predicar a Asia? ¿Testigos de Jehová o los católicos? Dígame usted. Es muy fácil pescar en pecera. Es muy fácil. Pero pescar en peceras, es decir, yo aquí ya creo que la mayoría conoce de la iglesia, conoce de católicos, conoce de testigo, es muy fácil, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, el gran trabajo que hizo la iglesia con los primeros misioneros que llegaron aquí en el siglo V, no se ponen a pensar que fue un trabajo bastante grande de la iglesia, que fueron los primeros misioneros y que esto lo ha llevado a todo el mundo por la orden de Jesús. Ahorita usted me sale que son los únicos que salen a predicar de casa en casa. Eso es falso. Bueno, eso es falso. Yo Porque mire, nosotros hacemos como movimiento de apóstoles la palabra que pertenecemos, lo hacemos de casa en casa. Es cierto, hay muchos católicos flojos y no por eso no diga que son los únicos que salen a predicar. Hay otras sectas que salen a predicar y no por eso tienen la verdad. No por eso tienen la verdad. Ahora, usted no me ha dicho qué hicieron los testigos de Jehová en el primer 100 años de existencia de la iglesia. A ver, ¿qué hicieron en el año 200? Dice que estuvieron ocultos, estuvieron desparramados ahí. Profecía, sí. Sí. ¿Es lo que creen? Sí, eso es lo que creen, pero no es la realidad. De ¿no? hecho, así menciona Sí. la parábola, ¿no? Sí, eso lo menciona. Yo le digo sí. lo que creo. Sí, eso es lo que menciona la palabra, pero eso no está diciendo que son los testigos de Jehová. Si usted me lo demuestra que son los testigos de Jehová, yo le creo, porque dijimos que íbamos a hablar con la Biblia. Entonces, no son los únicos que salen a predicar de casa en casa. Yo pienso que hay algo en lo que usted no entiende de lo que es un testigo de Jehová. Un testigo de Jehová no es nomás el nombre. Nosotros no nos llamamos testigos de Jehová nomás porque tenemos que tener un nombre ante el gobierno, ante el mundo. No. ¿Qué es un testigo? Usted se ha preguntado qué es un testigo. Sí, es uno de los que mira ocularmente. Exacto. Ocularmente. Mira. A ver. ¿Y qué hace? Si son testigos oculares. A ver, ¿qué hicieron en el año 100? Año 95, vamos a ponerle, ya no año 100, año 95. Pues, ¿Qué pasó en el año 95 que si fueron testigos oculares? No, pues necesitaría buscar historia y todo. No. Usted ya está preparado. No. Ajá, pero... No, dígame. Ajá. Sí. Pues volvemos a lo mismo de la parábola. En ese tiempo únicamente existía Iglesia Católica. En ese tiempo. Y te lo puedo demostrar quién era el representante de ese tiempo. Te puedo demostrar quién era el representante en el año 100. Y claro, porque Sí. la parábola dice que Sí. el trigo, la mala hierba ahogaría el trigo. Claro, usted no va a mirar a los verdaderos siervos de Jehová. ¿Por qué? Porque estarían no dice ocultos. que lo ahogaría. Sí, no dice. Dice que lo Dice, ocultaría. no dice. ¿Lo No ocultaría? dice. Dice, déjalos crecer juntos. Cuando llegue el momento de la cosecha, más no dice. Hoy es el tiempo de la cosecha. Después y eso lo puedo demostrar. Ok. Entonces dice, cuando llegue el momento de la cosecha, yo diré a los segadores, corten primero la maleza y enatados échenlas al fuego. Exacto. ¿Cuándo llegará el momento de la cosecha? No lo sabemos cuándo Sí, va a llegar. sí lo sabemos. No lo sabemos cuándo No va a lo sabemos llegar. con precisión, ¿Sabe pero por qué? sabemos. ¿Sabe por qué no puede decir que su iglesia estaba ahí? Porque el primero fue Russell. Sí, Bueno, en Russell. tiempos modernos. Ajá. Sí, Russell fue el único. De ahí para allá, para atrás, no tienen a ninguno que esté representado. Bueno, Con excepción, hay ajá, personas sí. como Tyndale, no sé si hay escuchado de él. ¿Él fue testigo de Jehová? Él fue, por así decirlo, testigo de Jehová. Es que volvemos a ¿Por lo decirlo mismo. o No. fue testigo? Bueno, ¿Ve que no? sí. Sí. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? sabe, Pero es que déjeme hablar, porque no me dejó aclarar el punto de lo que es un habla, testigo. ahorita Ajá. habla. Porque usted ha dicho algunas barbaridades. Bien. A ver, dígame. Yo les diré, yo te digo, he estudiado historia, conozco, porque yo decía cuando estaba pequeño, decía, pues entre todo este montón, ¿cuál será la iglesia de Cristo? Así que empecé con los pentecostales, me di cuenta que empezaron en el año 1905. Los adventistas, 1863. Los
Luz del Mundo, 1926. Testigo de Jehová, 1876, si no mal recuerdo, con Carlos Russell, ¿no? Carlos Russell. Entonces, los he estudiado y me empecé a ver acerca del origen de los testigos de Jehová. No se les conoció primero como testigos de Jehová, si usted se da cuenta. Por eso, se conocieron como russelistas. Bueno, así se le llamó a algunos, se le llamaba estudiantes de la Biblia en aquel tiempo. Russelista. Luego cambiaron a rutefortista porque fue el que siguió, ahí ¿no? Está mal, no investigó bien de historia. Sí, y está en su historia. No, de hecho no está así. Y luego se llamaron estudiantes de la Biblia. De hecho siempre fue estudiantes de la Y Biblia. por último se pusieron testigos de Jehová. Entonces, por eso es que usted no sabe qué pasó desde el año 33, si diríamos, desde el año 33 hasta el año 1800, cuando Russell empezó a seguir a la señora G. de White, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia siempre ha porque habido fue adventista, trigo. ¿no? A lo largo de la historia siempre ha habido trigo entre la mala hierba. Están sacerdotes católicos que desertaron de la iglesia por la falsedad que empezaron a conocer, empezaron a estudiar la Biblia y empezaron a decir, caray, como Tyndale, por ejemplo. Sí, y eso Dijeron, yo lo caray, sé. ¿por qué dice el Papa que la iglesia... que solamente tiene que haber un diligente en la iglesia cuando la Biblia dice que es un cuerpo anciano el que tiene que llevar las riendas? Si usted no lo sabe... ¿Por qué dicen del infierno? ¿Por qué dicen de la Trinidad? Ese es otro tema que debemos de tratar. No, pero el punto es siempre ha habido... Hermano. Buena hierba entre la mala. Siempre en la iglesia a eso nosotros le llamamos jerarquía. No les llamamos como ustedes les llaman cuerpo gobernante. Pero ¿qué dijo Jesucristo en el texto que leímos al principio? Le llamamos... Eso es lo que pasa entre las naciones, entre la gente del mundo. Le llamamos jerarquía. Que en el caso, el texto que usted mencionaba de Gálatas capítulo 2, versículo 11, ¿no? En el que Pablo corrige a Pedro. Eso hay dentro de la iglesia. Eso es lo que se le llama la jerarquía, en el que si el Papa está cometiendo error, para eso son los obispos, los cardenales, para decirle, mira, esto está pasando, esto no está bien. Lo que Pablo hizo con Pedro, no es que Pedro estuviera en contra de la fe, no, Pedro lo único que está haciendo, se está haciendo a un lado por los judíos, y lo leyeron ahí. Está comiendo, antes comía con los conversos, no los conversos, sino los paganos, comía con los paganos. Cuando llegaron los conversos judíos que se convirtieron al cristianismo, Pedro se hace a un lado y empieza a comer con ellos. Por eso Pablo dice, cuando vi que Pedro estaba haciendo a un lado a los paganos, yo lo enfrenté y le dije lo que tenía que decirle. Pedro lo reconoció. Es lógico. Pedro como humano, sabemos que Pedro fue pecador y en toda su vida fue pecador, él mismo lo reconoció. Pero cuando Pedro reconoce que él la ha regado, y lo va a reconocer cuando el Señor se le presenta y le dice, Pedro, ¿por qué no quieres comer lo que ya es puro? ¿Por qué? Porque le estaba poniendo que debe de aceptar a los paganos. Si lo que Dios ha hecho puro, ¿por qué lo llamas impuro? ¿No? Entonces Pedro reconoce que ha cometido un error, pero no por eso deja de ser el líder, ¿no? Es cierto, pero fíjese, siempre ha habido una controversia en ese tema. ¿Y qué fue lo que dijo Jesucristo? Busque por favor ahí en su Biblia en Mateo 7, el versículo 16. Y ya viendo historia y viendo todo lo que ha pasado a través de la historia, aquí podemos ver y puede uno darse una idea de cuál es el pueblo de Dios. Mateo capítulo 16. No, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 16. Sí. ¿Qué dice? Ustedes los reconocerán por sus frutos. Cosecharán ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos. ¿Qué es lo que se ha visto a través de la historia? Como tú mencionaste, y tú mismo sabes. Sí, ¿Quién es la culpable de las mayores masacres de la humanidad en la historia del mundo? La Iglesia Católica. ¿Quién ha sido hoy en día la mayor culpable de violaciones de niños ocultos por sacerdotes? La Iglesia Católica.
Y a través de la historia, cuando conquistaron el país, sí, cierto, fueron los católicos los primeros que llegaron, pero ¿cuál era el interés? ¿Realmente era el interés de predicar a la gente? ¿No era más bien quedarse con el oro de todos los que estaban, de los pobres indios que están aquí? Todo eso la historia lo dice, yo lo estudié en la escuela y en la historia. Sí, yo también Ellos lo utilizaban el evangelizar para robar a los indios, para matarlos, para quitarles lo que tenían. Llegaban con cosas, un espejo, mira, te lo cambio por ese oro, una cadena de oro. Sí, pues hermano, claro, yo lo he estudiado, Entonces, pero Jesucristo mismo usted dice, debe ya saber. viéndolo a un cuadro completo, Sí, ¿qué frutos? Sí, usted déjeme debe hablar, saber. pues, porque yo lo dejé hablar. ¿Qué frutos ha demostrado a través de la historia la cristiandad? En particular la Iglesia Católica. Asesinatos. Si alguien tenía una Biblia, lo ahorcaban. ¿Por qué nomás? Sí, acuérdese. Y eso la historia lo muestra. Alguien tenía una Biblia, lo encontraron con una Biblia y lo ahorcaban y luego lo quemaban. Sí, eso es completamente falso. No, para nada. Yo lo he visto. Sí, yo te lo y hasta puedo le puedo demostrar. traer un libro de historia y todo. Tráigalo y lo analizamos. Y el punto es este, ¿no? Tráigalo. Por los Ojalá y frutos me lo reconocerán. traiga. Ahora mire, yo le voy a enseñar algo aquí y es una prueba de lo que le estoy hablando. Mire, nuestro sitio de internet, no estoy diciendo que es lo máximo en el mundo, pero... Y no lo es. Y no lo es tal vez para usted, pero fíjese, le voy a enseñar algo que tal vez lo impresione. Aquí, mire. Sí, simplemente sí. aquí, mire, le voy a enseñar este punto. La Biblia. Nosotros como testigos de Jehová queremos que la gente conozca lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como testigos de Jehová para que la gente conozca la Biblia? ¿En cuántos idiomas tenemos nosotros la Biblia? Para que las personas de todo el mundo lleguen a conocer la verdad. Si usted los puede contar, y aquí están, usted puede descargar la Biblia en este preciso momento, en cualquiera de estos idiomas. Usted me quiere cortar con un cuchillo de palo. No, le voy a decir por qué. Porque volviendo al texto que tenemos aquí, de Jesús, dice, por sus frutos reconocerán a aquellos, ¿no? A los que les sirven. Sí, pero usted... Ahora, ¿qué frutos están dando hoy en día? Hablando de hoy en día. Sí, usted se para ahí, pero sígale leyendo, hermano. Sígale. 7:16. El hermano se para aquí, se enfrena ahí, pero vamos a ver lo que dice. Ustedes lo conocerán por sus frutos, cosecharán ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos. Lo mismo pasa con un árbol sano, da frutos buenos, mientras que el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras. Ahí está. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo, de mi Padre del cielo. Sígale. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras... Ay, mero. Sí. ¿Cuál es el punto? El punto es, dice el Señor, por su fruto lo reconocerán, ¿no? Entonces, hasta ahí se enfrena usted. Pero si sigue leyendo, dice, no bastan con que me digan Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahí está. Y dice, en el último día muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, estuvimos de casa en casa, ¿no? Pero dice, aléjense de mí, malditos, no los conozco. Usted me está diciendo que con solo predicar la palabra de Dios por casa es el fruto de los testigos de Jehová. Si se da cuenta, lo que está diciendo ahí no es eso. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿No? Que usted no me ha podido demostrar si son realmente la iglesia de Cristo. No me lo ha podido demostrar con ningún texto bíblico, ¿no? Se ha ido por la orilla diciendo que el Papa, la iglesia ha matado a muchos, ¿no? Pero ha matado a muchos. La historia dice, ¿no? Sí. Entonces, si usted se da cuenta,
si los testigos de Jehová estaban ahí, ¿a cuántos mató la iglesia? Dígame usted. De hecho, a muchos. Dígame nombres, Sí. porque yo no me, como le dije, no me corta con ese cuchillo de palo. Es que mire, usted no me me tiene dejó que, terminar sí, ahorita lo que usted le- me lo que tiene le que quería demostrar explicar. si un testigo de Jehová estaba ahí, porque hasta lo que yo he estudiado, ningún testigo de Jehová estaba ahí. Ahora me presume que está en diferentes idiomas. En más de mil, sí. 1000 idiomas está la Biblia. Sí. Usted la puede descargar en este momento. Sí, en más de pero 1000 idiomas. a lo que voy. Para que conozca. Sí, usted me quiere cortar con ese cuchillo de palo, pero si se da cuenta, lo primero que la traduce es la Iglesia Católica. Ahí está equivocado. San Jerónimo, ¿de qué era? ¿Era testigo de Jehová? ¿No? ¿Qué era? Acuérdese. Era bueno, te- ya era- viendo la historia, si Sí. sabe bien la historia de Jerónimo, ¿verdad? Sí, Porque sí, ya lo he estudiado. acuérdese que él en cierto tiempo, no sé si haya estudiado, que también no estuvo de acuerdo con las enseñanzas que la iglesia daba. ¿Por qué fue muerto como mártir también? Por no estar de acuerdo con ciertas creencias. ¿Por qué casi fue excomulgado? ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con el Papa Pero mismo acerca de ciertas San creencias Jerónimo, como la hermano, Trinidad hermano, y el escuchen, infierno. Escuchen. ¿A qué pertenecía San Jerónimo? ¿A ¿Era testigo de católico? Jehová? No, era católico, ¿No? pero no estuvo de acuerdo con ellos mismos. O sea, ¿cómo Pero estuvo? Sí, él hiso sí. la traducción, ¿o no? Claro. Él fue el primero que hizo la Ajá. traducción. Ahora, si esto es trabajo de la iglesia, usted dice que la iglesia católica es la mala, es la peor que pueda haber y están los testigos de Jehová que hablan 1000 y tantas veces de lo malo de la iglesia, ¿no? Hablan de lo malo de la iglesia. Ahora, si la iglesia es lo que usted dice que es lo malo, es lo peor que puede haber, entonces, ¿por qué ustedes creen en lo que la iglesia dijo que era palabra de Dios? ¿Por qué creen? Ahí volvemos a lo mismo. Sí, Volvemos entonces a- ese es un error completamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor los libros que desechó la iglesia, a lo mejor son los inspirados. Y si ustedes siguen lo que la iglesia dijo que eran palabras de Dios, están mal. ¿Por qué? Porque si la iglesia está mal, y usted, el texto bíblico que acabamos de leer dice, por sus frutos, un árbol malo no Se puede reconoce. dar frutos buenos. Entonces, si la iglesia es la mala, este fruto no es bueno. No es bueno. ¿Por qué? Porque si la iglesia está completamente equivocada, entonces los otros libros que se quedaron ahí, que eran aproximadamente 2000, entonces los otros libros a lo mejor de ahí puedan hacer su propio canon. Pero ahorita es muy fácil decir, ya la traducimos a 200 idiomas o lo que usted quiera, pero entonces si la han traducido está completamente mal, porque un árbol bueno, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entra en contradicción ahí, hermano. Pues, Ahora, ajá. otra de las cosas. Si este es el trabajo de la iglesia, y quiero saber, por ejemplo, ¿quién la dividió en capítulos y quién la dividió en versículos? ¿Fue un testigo de Jehová? Pues fue una persona inteligente, ¿no? ¿Pero quién? No sabría ¿De decir. qué? Católicos. Porque hasta esa fecha no había ni un testigo de Jehová, no existían Pero es que Lutero. mira, ni Sí. siquiera me dejas explicarle qué significa un testigo de Jehová porque parece ser que no lo entiende. Ahorita que le termine, y le voy a dar chance. Entonces, esto es trabajo de la iglesia, ¿no? Entonces, si esto está equivocado, como usted dice, si esto está equivocado, todos los demás grupos están equivocados porque están usando lo que la iglesia dijo que era palabra de Dios. Entonces, todos están equivocados. Entonces, un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el mismo agujero. Ok, le doy la palabra. Ahora, volviendo otra vez a lo que es un testigo de Jehová, como le digo, no es nuestro nombre en sí, sino a través de la historia ha habido testigos de Jehová en el sentido de que comunican lo que Jehová quiere que la gente conozca. ¿Me explico? Un testigo es alguien que da testimonio acerca de lo que ha visto y acerca de lo que ha oído o acerca de lo que conoce de cierto tema. No que sea testigo ocular de cierta cosa, sino que sabe y conoce de cierto tema y lo publica, lo dice, no se queda callado. Bueno, nosotros creemos que a través de la historia sí ha habido testigos de Jehová que han dado testimonio, porque han sido testigos de lo que dice la Biblia, han sido testigos de los hechos de su historia y se han atrevido a hablar
en contra de lo que no era común en su tiempo. Tenemos muchos sacerdotes católicos, como tú mencionaste, que en cierto tiempo eran católicos, pero al leer la Biblia se dieron cuenta que la iglesia estaba mal. Y empezaron a hablar la verdad de la Biblia, porque en aquel tiempo no cualquier persona tenía una Biblia. Solamente los sacerdotes y las personas prominentes de la iglesia tenían una Biblia. Y cuando alguien conocía la verdad de la Biblia y se atrevía a hablar, lo acusaban de hereje, lo mataban. ¿Por qué? Porque era un testigo, porque daba testimonio acerca de lo que leía en la Biblia. Y podemos dar muchas cosas, ahorita no vamos a hablar de ello. Las imágenes, la inmortalidad del alma, el infierno, la Trinidad, puras creencias que la iglesia tiene. Si quiere podemos pasar a otro tema. No, porque nomás estoy hablando de ciertas cosas. Sí, y yo le puedo responder. No, yo le puedo responder, mira. Déjame terminar. Okay. El punto es de que ciertas personas a través de la historia han sido muertas por tener el valor de hablar de la verdad de la Biblia. Esos son los que nosotros creemos que han sido parte del trigo y de la mala hierba a través de la historia. No le puedo mencionar algunos, como ya le dije, Tyndale y otras personas que fueron traductores de la Biblia y que gracias a ellos tenemos las traducciones hoy en día, que fueron católicos, pero no murieron como católicos, murieron como herejes ante la iglesia. Y usted lo puede ver en sus libros de historia y todo, y usted lo va a constatar ahí. La misma iglesia católica los tiene como herejes. Y fueron muchos. Esos son los que nosotros creemos que fueron partes de la... Que son testigos de Jehová. Sí, exactamente. Tal vez usted me diga que no, pero yo estoy convencido de que así fue. Y no porque tengan el nombre de testigos o porque diga, aquí, yo quiero algo que me diga que este fue testigo de Jehová. Simplemente con el hecho de haber testificado a favor de Jehová mediante la Biblia, ya es un testigo de Jehová. Y eso es lo que somos nosotros. En diferentes países no se nos conoce como testigos de Jehová porque el país no nos permite estar legalmente en el país como una religión. Ya ve lo que pasó en Rusia, ¿no? Hoy en día. Entonces... Se proscribió a los testigos de Jehová porque según somos un grupo extremista, terrorista, entonces ya no se llaman testigos de Jehová, ahora se llaman estudiantes de la Biblia. ¿Por qué? Porque ya no nos han permitido tener un nombre ante la ley, pero seguimos siendo testigos de Jehová porque seguimos predicando, seguimos hablando de Jehová, de lo que nosotros sabemos y que conocemos que según es la verdad de parte de la Biblia y ya lo demostramos con la Biblia, con textos. Pero de ahí a que usted diga, quiero que en la historia diga testigo de Jehová aquí y testigo de Jehová acá, pues no lo va a encontrar. Sí, yo he platicado... Eso no lo va a ver. Sí, yo he platicado con diferentes denominaciones y me salen con lo mismo. Sí, me salen con lo mismo. Y pues no tenemos forma de convencer. Sí, sí, claro, porque usted no tuvo forma de probarlo con textos bíblicos y con la historia. No me pudo comprobar nada de lo que íbamos a hablar acerca del fundamento de la iglesia, ¿no? Y otra de las cosas, si cuando yo digo la iglesia católica, hay buenos y hay malos, hay buenos y hay malos. Y si usted me dice que somos testigos, pero en Rusia cambiamos de nombre, entonces no son testigos. ¿Por qué? Porque el testigo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar la vida. Y es lo que va a dar la vida. Sí, va a dar la vida por están en la cárcel debido a por obedecer la Biblia. Entonces, ¿por qué cambiar el nombre? Entonces no son cambiando el nombre. Se los proscribieron. Usted me está diciendo que allá no se llaman testigos de Jehová, sino se llaman estudiantes de la Biblia. Permite ya. Por ejemplo, en los primeros siglos de la iglesia, ¿a pocos se cambiaron de nombre los cristianos? No se cambiaron de nombre. Hecho, sí. No se cambiaron de nombre. Siempre se mantuvieron. Se le conocía como el camino y luego después. Sí, antes de la persecución. Y si usted lo sabe, antes de la persecución. Antes de la persecución. Usted no lo está diciendo debido a la persecución. Antes de la persecución, no ellos se pusieron el nombre, sino la gente les llamaba los del camino. Exacto. Les llamaba. Así pasó en Rusia igual. Sí, les llamaban. No, más ellos no se cambiaron el nombre. En el caso de ustedes, se cambiaron el nombre. No sí. es que se cambiaron nos cambiaron el nombre. No, entonces, ¿por qué no alegaron eso o por qué no dijeron, nosotros vamos a ser testigos de Jehová, pase lo que pase, ya lo hicimos. No vamos a cambiar. Ya lo hicimos y no tú puedes ver las noticias. Tú puedes ver las noticias. Entonces, y ahí va a aparecer. Los cristianos a través de la historia, de todos los mártires que ha tenido la iglesia, les han preguntado, ¿reniegan de ser católicos? No, muerte. Si usted ha estudiado la historia,
¿A poco dijeron? Donde los han perseguido. Y donde quiera, si usted ve la historia de todos los países, siempre se van a declarar católicos cristianos. Siempre. No cambian de... Ya, no, yo soy... Pero a mí se me hace algo contradictorio eso, que son cristianos. Para cuando van a la guerra, ¿para quién van a matar? No, a los ese es otro mismos punto. cristianos, Sí, ¿o sí, algo? Los católicos de acá de Rusia bendicen a sus ejércitos para que maten a católicos en Estados Unidos. Porque un sacerdote católico bendice a un ejército mientras el otro bendice al otro para que se maten entre sí. Eso es lo que debemos de tratar. Esos son los desconocimiento. frutos Sí, de y los ese que es el habla la Biblia. desconocimiento. Eso es el Y desconocimiento. eso es lo que la gente tiene que conocer, y es ¿no? Los frutos. Lo que les digo, dentro de la iglesia hay buenos y hay malos. Lo mismo No, en pero testigos, eso es en todo el lo mundo. mismo en No, testigo de no. Jehová. Usted Mire, me habló del abuso de niños, de menores. sacerdotes. Oh, sí. Nada más que ustedes tampoco quieren ver las noticias de los abusos que han habido de los niños, de los testigos de Jehová. Eso pasa en todos los grupos y no me diga que no. Bueno, pues, Porque está en la internet yo no lo he también. visto como Está escándalo. en la internet. Si ustedes buscan abuso de niños de los testigos de Jehová, ahí le aparece un montón. Y no me diga que no, lo puede buscar. Tal vez, sí. Incluso ahorita si quiere lo puede buscar. Todas las Aparece personas son en todos. imperfectas, En pero lo que es Ajá. terrible es que son sacerdotes que llevan En las ancianos, personas o algo, ancianos, la delantera hermana, en cuanto a ancianos y dirigentes de testigos de Jehová, ¿no? Pero no por eso lo voy a decir, todos los testigos de Jehová son violadores. No, no. Y eso es lo que usted está generalizando con los sacerdotes. Pues es lo que se ha visto. Sí. Todos los... No, yo no digo nomás Sí, lo que yo si creo. es todos lo que los se ha visto. sacerdotes lo han hecho, es una falsedad. Tampoco puedo decir todos los testigos lo han hecho, es una falsedad. Estoy calumniando. Y usted sabe que la mentira, la calumnia, es parte del demonio. Es cierto. Sí, Bueno, es pues parte del sabe demonio. que sí se nos acabó el tiempo ya porque tenemos que ir a recoger a nuestros hijos. Pero podemos regresar en otra ocasión. Y Sí, cuando continuar gusten. con el tema. Y bueno, yo creo que con el tema usted no me pudo decir nada de los testigos de Jehová. De hecho, sí le Sí, mostré algunos sí. textos por los Textos que bíblicos. estamos convencidos de que Pedro no, Sí, no es texto el bíblico fundamento. que decía que Pedro no era el encargado de la iglesia y hasta Pues, ahí se acabó, ¿no? Si no es con la Biblia, yo no sé Sí. cómo le puedo ayudar, pero... Entonces, Ajá. si quieren, o lo que usted habla de la Trinidad, habla de las imágenes, de la confesión, lo podemos hablar. Y usted me Algo demuestra que dijo, que con la... mencionaste, A ver, que dijo, Ajá. hijos de María, ¿cuál es ese tema? Que es otro Que tema. Jesús ¿Cómo tuvo dijo? más hermanos, ¿no? Sí, no. Porque dijeron que los hijos de Sí. María, ¿cómo dijeron? Pues en la Biblia, cuando leímos, hablaba de los hijos de María. Sí, podemos hablar de eso, el tema que ustedes gusten. Pero, Ándele, pues, no, sí, pues, pero gracias. sí, le digo, tiene que hacerlo y demostrarlo a través de las Sagradas Escrituras. Porque Pues si sí. no, es su palabra contra lo que hablamos, ¿no? Claro, no, tiene Sí. razón. ¿Cómo se llama? Celestino. Celestino. Celestino Rascón. Rascón. ¿Y usted? No. Leticia. Leticia. Leti. Dele con todo. No, Sí, claro. eso es lo bueno de seguir aprendiendo más, ¿verdad? Sí. De conocerlos. Bueno, gracias, gracias por su tiempo. Gusto. Y, pues, esperamos en otra Gusto en ocasión. conocerle, Pues, cuando gusten. Vamos a ponerle fecha de una vez porque pues ya Muy ven que bien. las cosas así Bueno, no funcionan. ustedes digan, ustedes digan. Sería Pues- el próximo- bueno, el siguiente no, el 2 domingos no podemos. No, sí, en 2 domingos no, porque tenemos un retiro matrimonial. Oh. Cuando Bien. va a ser el de Apóstoles. Por eso, entonces, el que viene no Sí, tenemos. sería el Oye, próximo. ya tiene el número de próximo. Aurora, mándenos un mensajito Sí. y luego nos ponen la Juan, fecha. ¿verdad? Sí, y luego el Juan tema Corona. y Pues todo. el que viene. Sí, el que viene. El tema, el que viene. Sí, Sí. pues aquí decidimos qué temas podemos hablar y no hay ningún problema por mí. Ya está. Ok. Bueno, que pasen buenas tardes. Igual. Gracias. Dios le cuide. Gracias.